Damos la bienvenida al doctor Giovanni Sacasari. Él es profesor de la Universidad de Cuenca y de varias universidades de aquí de la urbe, conocedor de la zona en donde se produjo el grave problema en este fin de semana, aproximadamente kilómetro 12, de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. El doctor Sacasari fue además un testigo circunstancial de los hechos de ayer y quisiéramos que comparta su experiencia, una dura experiencia con nuestros oyentes. Bienvenido. Efectivamente, el día de ayer, circunstancialmente nos tocó vivir una experiencia que no quisiéramos repetirla, una de mucho riesgo porque estando en el sector de Yabiuco, caminando conjuntamente con mi hermano Hernán y dos amigos, advertimos una lluvia torrencial que nos hizo que caigamos en cuenta que las aguas que normalmente circulan por los ríos cambiaron repentinamente a un color oscuro, es decir, llenas de tierra, y las pequeñas o mínimas quebradas que suelen existir en el sector se ampliaron de manera considerable muy rápidamente. Tomamos nuestro vehículo e intentamos salir ya a la carretera, pero cuando salimos realmente pudimos advertir la magnitud de los daños. En principio, ¿no? Porque logramos ver, usted tiene unas imágenes de una quebrada muy, pero muy caudalosa que impedía que los vehículos continúen circulando con dirección hacia Cuenca. Se acumulaban el número de unidades, el pánico empezó a ser presa de la gente porque caía mucho material a la carretera. Pero cuando llegamos ya al sector de la casa de etapa que tiene para el control de la zona, su primera casa, pudimos darnos cuenta de que habían existido derrumbes y entonces, fruto de la desesperación, porque no podíamos continuar avanzando, la carretera se convirtió en un río de gran caudal. Logramos convencerle a un vecino del sector que por favor nos permita ingresar el vehículo a su parqueadero, a su hacienda en realidad, y luego de eso decidimos emprender el camino hacia abajo para ver qué estaba aconteciendo. Y lo que vimos fue una cuestión trágica, dantesca, porque no había un solo derrumbe, había seis derrumbes hasta llegar a antes de Sayausí, en donde pudimos advertir la magnitud de la tragedia. Enorme porque no se veía el pavimento, todo estaba lleno de escombros, pero adicionalmente de piedras gigantescas, gigantescas, y las casas del sector, muchas dañadas, sobre todo las que dan a la orilla del río Tomebamba, ya en este caso. Lastimosamente, esta situación ha trascendido mucho más allá de lo que puede considerarse una situación, digamos que normal o estacional. Es un mensaje que se lo tiene que tomar adecuadamente, pues este caso se da en lo que constituye parte del Cinturón Verde de Cuenca y una de las zonas mejor tratadas y más protegidas, por lo menos allí se encuentran dos zonas que se encuentran bajo el control y la jurisdicción de la empresa municipal Etapa, la vieja laguna de Sorocucho o Surocucho, también conocida como Llaviuco, y el bosque de Mazán. Sin embargo, el día de hoy, otro ecologista de la ciudad de Cuenca, el doctor Franklin Buccelli, señalaba que allí, en esta zona que se la denomina también el corredor del Tomebamba, hay normativa, hay lineamientos que se han dado, pero que han quedado solamente en el papel, que nuevamente el urbanismo sin ningún control se dio en la zona y esto ha incrementado el tamaño de la tragedia. ¿Qué impresiones tiene usted en este sentido en cuanto a cómo se está manejando y protegiendo esta zona que es parte esencial del Cinturón Verde de Cuenca? Bueno, yo allí no puedo hablar de Mazán porque no estuvimos allí, pero sí estuvimos en la zona de Yabiuco, y yo quiero destacar la labor de Etapa desde antes y ahora, porque creo que allí existe un control adecuado, vigilancia permanente, y sobre todo creo que hay accionar de la empresa municipal antes mencionada que precautela las fuentes de agua,
de la ciudad. Yo creo que Yaviuco como tal, pese a todo lo que ayer aconteció por el tema del clima, no debe haber padecido tanto. Quizás a lo mejor se resintieron algunos pequeños espacios, pero no mayormente. De Yaviuco hacia adelante, la cosa es significativa, absolutamente seria. Yo he escuchado algunos comentarios sobre el tema de las construcciones, del taponamiento de quebradas por el lugar, pero yo no creo que sea tan cierto porque ayer todas las quebradas estuvieron funcionando adecuadamente. El problema fue la torrencial caída de agua, que yo creo que, al menos en mi caso, don Gustavo, yo tengo ya 50 años y es la primera vez que veo en el sector algo de semejante magnitud. Yo no creo que tomando cualquier precaución esto hubiese podido controlarse. Esta es una situación propia del cambio climático, diría yo, y claro, a lo mejor tomando ciertas medidas en las construcciones se hubiese podido aminorar esto, pero impedirlo era imposible. Esto no es cuestión de lo que eventualmente sostiene la gente en estos últimos minutos. Realmente la gente hubiese tenido que estar allí para que vea cuál era el alcance de lo que estuvo ocurriendo y ocurrió lamentablemente. Sería más bien parte de este fenómeno global que está amenazando a la humanidad. Sí, normalmente, mire, normalmente nosotros que caminamos por esa zona, sí suelen existir aguaceros y fuertes aguaceros, pero ninguno nos ha asustado y ninguno nos ha hecho salir jamás corriendo del lugar porque nos imaginamos que se vienen cosas complejas. Ayer fue la primera vez que aconteció aquello y fue en cuestión aproximadamente de una hora y media, máximo de 2 horas. Yo creo que la zona, toda la zona, estuvo completamente llena de agua y obviamente al caer con tanta fuerza más agua, obviamente lo único que sucede naturalmente es de que el agua busque sus conductos o canales naturales para llegar al río. Y eso es lo que aconteció. Y al encontrarse en el camino con las viviendas, pues en algunos casos las arrasó. ¿Por qué? Porque eso fue lo que debía suceder. Realmente yo no advertí en ninguno de los recorridos que hicimos bajando desde la entrada a Yaviuco hasta Sayausí, una cuestión imputable, al menos así a grosso modo, a gestión de personas que hayan taponado las quebradas. Las quebradas Ayúdenos, están por abiertas. otra parte, doctor Sacasari, a dimensionar esta tragedia. Hemos tenido informes parciales, informes de autoridades, pero realmente es otra cosa haber estado allí, haber sido parte de este fenómeno en el momento en el que sucedía. Se habla de que varios kilómetros estarían afectados por deslaves y por esta acción del agua que se presentó en caudales pocas veces visto. Claro, nosotros en realidad desde la entrada a Yaviuco hasta llegar a Sayausí, a donde está el primer deslave, nosotros caminamos por el lapso aproximado de 2 horas, pero no por un camino que conocemos, ¿no? El asfaltado, todo el asfaltado estaba lleno de lodo y rocas. Era imposible trasladarse por allí. En Además algunos de que momentos el teníamos que... riesgo, imaginamos, era enorme en esas circunstancias. eh, yo creo, y les decía a mis compañeros, si no hubiésemos emprendido la caminata para ver qué es lo que estaba ocurriendo, nosotros tampoco advertíamos la magnitud. No es que estábamos explorando, queríamos salir porque creíamos que más arriba estábamos en más peligro en los vehículos, pero cuando íbamos avanzando vimos la magnitud de la tragedia y dijimos que era una irresponsabilidad de nuestra parte haber decidido bajar porque había mucho lodo y todavía había mucha agua que estaba bajando. Entonces el lodo impedía que nosotros caminemos. Habían personas que nos estaban apoyando, los dos compañeros que fueron con nosotros, eh, José Andrés y Alexander, que eran los más fuertes, que nos ayudaban a caminar
y obviamente ellos tenían lodo hasta cerca del cuello en algunos momentos. O sea, realmente la cosa era muy, 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 muy difícil. Y en el camino veíamos gente que ya había abandonado sus casas, casas destruidas, como usted puede advertir en las fotografías. Y sobre todo, yo creo que, como usted dice, no, todavía no tenemos un criterio concreto y cierto acerca de la tragedia, pero nosotros que estuvimos allí sí sabemos que es muy grave. Y yo creo que la ciudadanía de Cuenca y la provincia y la del país tienen que asistir y apoyar porque en el sector hay gente pobre, hay gente que vive cuidando las haciendas o las pequeñas propiedades de ciertos ciudadanos que deben haber padecido grandemente. El punto crítico de esta tragedia de ayer es del kilómetro 12 y entendemos que también hacia la zona más alta y todos conocemos, pues es un ingreso casi obligado a la ciudad de Cuenca mientras funciona la cuenca Molleturo-Naranjal. Es una zona que se va poblando conforme se acerca esta carretera o nos acerca hacia la ciudad de Cuenca, por lo que habrá que esperar para evaluar estos problemas que se han presentado en cuanto al número de viviendas y lo más doloroso y preocupante, vidas humanas. Claro, claro que sí. Era tan dramático el tema porque algunas personas que viven en ese sector rural de la ciudad habían bajado a realizar sus compras para el consumo de la semana. Y usted conoce cómo es la idiosincrasia de nuestra gente, don Gustavo, baja mamá, papá, aprovechando que se trata del domingo y los hijos. Yo me impresioné mucho porque cuando ya estábamos en un tercer derrumbe, sí, unas niñitas nos tomaron de la mano y nos dijeron, ayúdennos, estamos queriendo llegar a la propiedad donde vivimos, pero estaban colmadas de lodo, más arriba de la cintura. Yo no me imaginé por qué estaban en esas circunstancias, pero cuando avanzamos un poco más vimos realmente qué es lo que estaba aconteciendo. Nosotros pensamos que los derrumbes deben haber arrasado no solamente cultivos de las personas de la zona y las viviendas, sino también animales. En algún lugar de aquellos encontramos también, yo creo, que debe pertenecer a alguien que probablemente arrastró el deslave, la mochila de un campesino más un bidón de leche que normalmente se obtiene en el día, pero esto estaba a buen recaudo y más adelante habían huellas de que estaban animales, a la final quedaba solo uno, un pequeño, y ya no existían ni los animales y no había ninguna persona en esa zona como probable propietario de aquellos bienes. Entonces eso da cuenta de que realmente no conocemos a carta cabal que debe haber ocurrido. Ojalá Dios mediante hayamos tenido no más de las desgracias que ya se han hecho públicas y no tengamos que padecer el fallecimiento de seres humanos que a consecuencia de lo que le estoy narrando probablemente debe haber sucedido. Ojalá no pase graves cosas. Doctor Sacasari, como conocedor de la zona, el clima que se dio ayer, sobre todo hablando de precipitaciones, fue algo inusual. ¿Qué observaciones tuvo usted en cuanto a todo este fenómeno del día de ayer? Sabe que no fue tan inusual porque la zona del Cajas es así mismo. Normalmente uno está en un ambiente de sol y luego ve que alguna nube cruza por el sector y tenemos un poco de agua. Es muy común que llueva 20 minutos y deje de llover, que lluevan torrencialmente unos 30 minutos y deje de llover y después incluso se limpie el cielo y volvamos a tener sol. Pero ayer a eso de las 3:30 de la tarde empezó a llover y fue torrencial. Pasó y volvió a llover torrencialmente. Pasó y volvió a llover torrencialmente. Entonces tuvimos episodios durísimos. Mi hermano Hernán decía, esa nube ha sido tan, pero tan grande que opacó el cielo y no permitió que nos repongamos en ningún momento. Nosotros, como siempre, dijimos, esperemos unos minutos, esto ya sabemos. Llueve, pasa y nos va a dejar salir con tranquilidad. Eso no ocurrió en ningún momento. Entonces, esto da cuenta de la magnitud de la tragedia. Y algunas personas que viven más de 60, 70 años en la zona nos dijeron que realmente es la primera vez que ven algo así.
Y yo me imagino, yo no había visto esto nunca antes, don Gustavo. Estos sucesos del corredor del Tomebamba tienen que llevarnos también a pensar, a meditar y a conocer, a enterarnos en profundidad con este otro corredor del Llanuncay, que es objeto de un proyecto de Legaustro que pretende construir una presa en la parte alta. Entre algunas de las bondades del proyecto, Legaustro señala justamente que ayudará en mucho a controlar el caudal del río, en este caso del Llanuncay, para evitar sequías extremas, para evitar también crecientes extremas. Creo que es algo que debemos los cuencanos obligadamente enterarnos y ayudar en este proceso de la mejor toma de decisiones. A ver, qué lindo tema que topa usted. Y en esto yo sí puedo responder con conocimiento de causa. Yo no tengo ninguna vinculación con entidad pública alguna ni con ninguna situación profesional para con ellos, pero nosotros que conocemos la zona, tenemos una excelente experiencia con Yabiuco. Allí está, como usted conoce, una laguna enorme, pero cuidada y yo diría operada por etapa en excelentes condiciones. Si no fuese por esa laguna, sí, créame que desde Yabiuco hacia abajo fuese todo el tiempo un tormento. La laguna que hace también de presa, sí, ha permitido controlar el flujo del agua. Pero incluso ayer eso pudimos advertir que ellos también deben haber tenido serios inconvenientes que entiendo controlaron a tiempo porque la magnitud de las lluvias fueron enormes. Yo sí estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, en que obras como la que usted describió se ejecuten no solamente para prevenir el tema de las sequías, sino fundamentalmente el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque así se desfoga solamente el agua que se requiere y no toda la que abruptamente, en ciertos casos como el presente, suelen circular por los ríos de la ciudad y la provincia. Bien, queremos agradecerle, doctor Sacasari, por los importantes criterios, por haber compartido esta importante información e imágenes con nuestros oyentes y televidentes. Mil gracias, don Gustavo. Hasta la próxima. Declaraciones del doctor Giovanni Sacasari, profesor universitario, conocedor de la zona y quien fue un testigo circunstancial de los hechos que se produjeron este domingo en la zona de Sayausí y en las cercanías de Cuenca, en donde en el kilómetro 12, zona de Marianza, se ha producido una tragedia que aún se le está dimensionando y absorbiendo por parte de la ciudad de Cuenca.